porque esta computadora está a punto de fallecer. Ahí está. Tito, ¿está conmigo en su manual? Bueno, no se le olvide que ya lo puede rayar, lo puede subrayar para que podamos estudiar, ¿ok? En el libro de Tito, el autor, nuevamente, Pablo. Recordemos que estamos viendo las cartas paulinas. ¿Por qué le llaman cartas paulinas? Porque su autor es Pablo, ¿ok? Apóstol de Jesucristo. Y el marco histórico es que la iglesia de Creta, de quien estamos hablando ahorita, Tito, hacia Tito está carta en la iglesia de Creta, que en ese momento, en su marco histórico, en la historia, estaba sufriendo un tiempo, dice, de conflicto, ¿sí? La carta a Tito fue escrita para instruirle en el orden de la iglesia cretense y en el método de tratar a gente. Recordemos que todas estas colonias o estas iglesias estaban en Grecia, en el territorio comprendido por Grecia, eran unas ciudades que estaban sometidas a la idolatría, entonces, la mayoría de estas iglesias eran gentiles. Entonces, todos venimos del mundo con nuestras propias ideas, ¿verdad? Con todo lo que aprendimos. Y recuerden que todo lo que aprendemos, eso practicamos. Por eso es bien importante que cuando los padres o los abuelitos eduquemos con el entendimiento de la palabra, porque lo que yo le delo a mi hijo, a mi nieto, mi sobrinito, el que viva en mi comunidad más cercana, va a aprender de mí y no va a aprender lo que yo le diga. Eso no se va a hacer lo que a usted y a mí nos ve a hacer, porque aprenden de lo que ven, lo que están modelándose día tras día. Así hace el huevito en un sartén chiquitito y usa la misma cuchara, ¿cómo cree que cuando tenga ganas de hacerse un huevito va a buscar un sartén chiquito, cucharota de un tamaño? Porque así lo vio hacer. Entonces, lo que usted y yo modelemos es lo que van a aprender. Así que la iglesia gentil venía con lo que había aprendido del mundo. ¿Y qué cree que quería hacer ya una vez instalada la iglesia del Señor? Quería tener algunas costumbres que no debemos de conservar. Eso es que le habló le manda esta carta a Tito para que la iglesia cretense se pusiera en orden y pudieran tener un tratar con la gente. Dice Tito era griego, fue discípulo también de él, y fue levantado como ejemplo de un cristiano. O sea que sí podemos dejar la vieja manera de vivir, ¿ok? Vemos. Dice la palabra, despojémonos del viejo hombre. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. No va a venir Jesús, ya vino, redimió, nos salvó, el Espíritu Santo nos reveló, ya nos está hablando, recordando todo lo que... ¿Quién es el que tiene que tomar la iniciativa de despojarse? Yo. ¿Qué habla? Tengo que regular. Yo soy el que grito, tengo que... Hablo, ya no grito. Yo soy el que manipular mis emociones porque ahora ya no gobierna mis emociones, es Cristo el que gobierna en mí. Y el pecado en mí, es decir, esta naturaleza, practicar el pecado ya no me gobierna en el espíritu. Y entonces, aunque mi cara se quiera ir, el espíritu me mantiene alineado, ¿ok? Eso era la importancia de esta carta para la iglesia en Creta. ¿Cuál fue el propósito? Pues asesorar a Tito en su responsabilidad de supervisar a las iglesias en Creta. Recuerden lo que hemos venido hablando. Nosotros vamos a discipular. La palabra dice ir y hacer discípulos. ¿Eso significa que yo lo invito y ahí lo dejo? No, me tengo que ocupar de que crezca y madure en la fe. El versículo clave en este libro es capítulo 1, versículo 5, y dice, por esta causa te dejé en Creta, ¿para qué? Corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La palabra clave es tener puros
y herederos. Recordemos, Jesús es el heredero, nosotros en Cristo somos coherederos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que si Él es el Hijo y es primogénito, al ser hijo, también tengo herencia con. Amén. Entonces, para ello necesitamos mantenernos en pureza. ¿Cuál es el bosquejo del libro de Tito? Bueno, número 1, ancianos para la iglesia. Entendemos por ancianos aquellas personas que son, dígalo fuerte, o maduros en la fe. Ajá. Personas maduras en la fe, que ya pueden ser capaces de enseñar a otros con entendimiento. Ya no somos de lechita. A usted y a mí, mis amados hermanos, desde que empezamos en el Instituto Douglas, en el primer trimestre, ya no son de, ay, es que no me saludó, ay, es que me hizo una cara fea, ay, que nadie dijo nada, es que no me abrazaron. Ya pasamos esa etapa de bebé llorón, de lechita, ya no. Somos maduros en la fe. Nadie nos va a venir a buscar. Dice, si alguno quiere tener amigos, debe mostrarse amigo. O sea que ¿a quién le toca? A mí, ¿sale? ¿Quién se debe despojar de los, ay, pobre de mí, qué lamentación, porque ¿quién se debe despojar? Yo. Nadie va a venir a ayudarme. Yo no voy a buscar a nadie. Yo voy a ser de bendición. A mí el Señor es el que me enseñó que mejor es dar que recibir. Se trata de mi relación con Dios, no de el otro conmigo. Uniones con Cristo y en consecuencia, si yo estoy bien con el Padre, los demás no van a mover mi gozo, ni de ellos va a depender mi alegría. ¿Por qué? Porque yo estoy con el Padre y todos los demás van a poder recibir esa gracia y esa misericordia porque yo tengo comunión con el Padre. Si yo estoy de malas con Dios o no tengo comunión, que voy a andar viendo todo, cómo andan los demás y diciendo que lo hace yo también o porque yo no. ¿Me explico? Que es importante que este bosquejo nos saca el ministerio en la iglesia. Nos dice que los ancianos deben de ser sobrios. Recordemos que la iglesia primitiva vivía en una época donde el agua potable no era como tal. El agua carecía de limpieza y mucha gente entraba, entonces se acostumbraba por lo general como cotidianidad beber un grado de fermentación no alcohólica, donde la gente consumía el agua que ya había sido procesada para evitar que tuvieran los gérmenes que enfermaban a la gente. Por eso se acostumbraba, si nos vamos a los usos y costumbres, el vino era más nada, era procesado para que el agua estuviera a cierto grado de pureza y que ya fuera para que no fuera para enfermar a la gente, como la disentería, cólera y todas esas cosas, porque recuerde que había ese flotando por todos lados, ¿no? Entonces, era una forma de mantener el agua pura, pero no se un grado de alcohólico. Por eso es importante que los ancianos sean sobrios, es decir, no fuera gente que decía, ay, más fermentadito para sentir así como más alegrito el día, más alegradito el día. No, tenía que ser una persona razonable, prudente, alguien sabio que sí cuidaba, pero no tenía que caer en una situación de borrachera. Ahora dice, ser de gente sanos en la fe. ¿Qué sano es, hermanos? Que yo no le quite ni le ponga, que es lo que la palabra de Dios dice. Por eso, mis amados hermanos, cuando exhortemos, cuando aconsejemos, cuando amemos, si yo quiero dar mi opinión muy personal, usted me ha escuchado más de una vez decir, yo, Nancy, opino, yo. Pero si se trata de la palabra de Dios dice, yo no digo Dios me dijo, no, la palabra de Dios está escrita y usted es palpable para usted, léala. Que lo que se está diciendo es la verdad, es la palabra de Dios. Amén. Ahora dice, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, casas cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si una madre joven ha olvidado instruir a su hija y no decir, ay, no, no le voy a enseñar a mi pobre niña, pobrecita, si cuando ella se case se va a poder tener que cuidar toda su casa y para que no hagan ahorita, ya cuando se case y tenga sus hijos, que haga todo. No, mis amados hermanos, tenemos que enseñarles, ¿qué dice aquí? Ser cuidadosas de casa. Y si no hemos enseñado, estamos enseñando mal. Y con todo el amor de que Cristo ha puesto en nosotros, tenemos que instruir. Y si alguien dijo que no, pues aquí está la palabra. Instrucciones para los grupos en la iglesia. Pablo dice, se centró en un grupo de personas. Dice, los hombres mayores debían observar un estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Lo que acabamos de leer hace ratito. La sana doctrina, que tienen que ser prudentes, no dados al vino, ¿verdad? Las mujeres mayores también debían ser ejemplo digno para las jovencitas, para las mujeres jóvenes, para criar hijos y para las doncellas. Dice, las mujeres jóvenes tenían que ser animadas ¿a qué? A amar a sus maridos, a sus hijos y a ser cuidadosas de su casa. Acuérdense que leímos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Recordemos, mis amados hermanos, que en ese entonces la mayoría, por no decir todos, porque no se puede generalizar, debió haber más de alguna pareja que se casó enamorada. Sin embargo, la mayoría de los matrimonios eran arreglados por los padres. Por lo tanto, lo último que había en la boda era amor. ¿Ok? Porque muchos matrimonios eran arreglados y muchas veces ni siquiera conocían al esposo hasta el mero día de la boda. Entonces, aquí dice, enseñen a amar a sus maridos. ¿Cómo amas a un desconocido? Resulta que le tienes que hacer la sopa, lavar la ropa, ¿sabe qué? ¿Se imagina qué difícil? Si a usted ama y se le enoja porque le dejan los calcetines por ahí regados, imagínese empezar a conocer una persona y aplica para ambos, ¿no? Para el esposo y para la esposa, aplica para ambos. Entonces, aquí es importante enseñar a amar a su esposo. Ahora, ¿cuánto más si estamos en Cristo y nos casamos con la persona con la que Dios movió nuestro corazón y tiene el mismo sentir en Cristo y la misma visión y le amamos y es agradable a nuestros ojos y nos casamos, ¿cuánto más responsabilidad adquirimos? ¿Verdad? Porque ya sabemos que amamos y en ese amor tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Debemos, dice también, enseñar a las más jóvenes a mostrar dominio propio en todo. Esto sí es súper importante. A veces creemos que las jovencitas y las adolescentes, preadolescentes pueden andar por ahí sin ton y son. Gestión. La palabra dice que deben de mostrar dominio propio. Recordemos que la edad casadera, cuando la Biblia, en sus orígenes, la iglesia primitiva, la edad casadera era de 12 para los varones y de 13 para las niñas. Entonces, aquí entendamos que para esa edad ya se sabían hacer propias de la casa y a tener dominio. Ya no es de que, ay, soy niño, soy adolescente, puedo azotar la puerta cuando quiera y aventar todo por sin ningún lado o ser desordenado. No, señora, aquí está la palabra. ¿Y quién dijo? Nadie nos enseña. Sí, Dios nos enseña en su palabra. Sí, sí nos enseña. Ahora, instar a los siervos a ser obedientes a sus amos, ando honestamente a fin de hacer la vida cristiana fuera atractivo para todos. Yo le pregunto, ¿cuántas personas desean ser como somos usted y yo? Si no hay ni uno, hay que preocuparnos. Porque alguien debería, a mí me como tú que tienes esa paz, que te encanta, platicas y siempre que alguien se acerca tienes consejo, pero si no hecho nunca nada que le gustaría tener eso de usted, hay un gran problema, porque se supone que ellos deben de ver en nosotros a Cristo y Cristo es deseable, dice que es el deseado de todas las gentes, es el deseado y Él mora en nosotros.
somos sus seguidores, trabajadores. ¿Por qué nadie ha querido imitar lo que usted y yo hacemos? Esa es una buena tarea para llevarnos hoy, ¿cierto? Hay que reflexionar en casita. Fundamento teológico de Tito. Es para la vida cristiana. Y se mencionan 3 factores que inspiraban una vida cristiana consagrada. La gracia de Dios, la esperanza del regreso de Cristo, la posición de los cristianos como especial de Dios. Recordemos que nuestra vida debe ser consagrada por gracia de Dios, porque nosotros somos por gracia, dice, porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuál es la gracia de Dios manifiesta? Cristo. Es un regalo que nadie. Amén. Dice, la esperanza bendita del regreso de Cristo, nosotros aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La posición de los cristianos como pueblo especial de Dios. Dice, ser prudentes, castas, cuidadosas, etcétera, etcétera, lo que ya habíamos leído el versículo. La exhortación final de Tito dice, ¿a quiénes debemos aceptar? A los herejes. En la lección anterior vimos que un apóstata, aquel que niega su sacerdocio, aquel que niega su fe. Entonces, un hereje, ¿quién es? Es una persona que causa divisiones en una iglesia enseñando algo no bíblico, una enseñanza, una doctrina no bíblica. En sus días, dice Pablo, en los días de Pablo, la moral era a menudo compañera de una doctrina pervertida. Este es el escrito de Mayer. Es una observación teológica. ¿Qué quiere decir entonces, mis amados hermanos? Pablo advierte al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Que hay que darles chance. A la primera los vamos a correr, porque puede ser por ignorancia, porque es inmaduro en la fe, porque no ha conocido la verdad. Entonces, dar chance. Una vez, dice, recuerda, vamos a acabar un año alrededor, démosle chance. Ya le enseñamos, ya lo corregimos, le volvemos a corregir, vamos a irlo discipulando. Y si después de esa vez no funciona, entonces, ¿qué hacer? Desecharlo. Con los tales, dice en otra versión, ni coman. Dice, sabiendo que tal se ha pervertido y por su propio juicio. Hay gente, mis hermanos, que definitivamente no quiere, ni desea, ni tiene la mínima intención de cambiar. Vamos entonces ahora a Hebreos. ¿Le parece? Si es Hebreos el que sigue o Filemón, bueno, vamos con Filemón. Ok. Filemón. Están aquí conmigo, ¿verdad? Ok. Sí. Otra cartita muy interesante. Esta está chiquita. El trasfondo es que un fugitivo era esclavo de un amo y se huyó. Y no solamente salió corriendo, sino que también robó. Déjeme ver si puedo aumentarle el cuadrito. Espéreme tantito. Porque este Filemón, que ese no se escapa. Y entonces, déjeme ver. Estaba apurada y me encontré este trasfondo del libro y quería enseñárselo porque no está en el manual, ¿verdad? Ahí voy. Permítanme. ¿Sí? Ahora espero que ya lo vean más grande. Dice que era un esclavo fugitivo y dice aquí probablemente ladrón, pero lo sí había tomado cositas. Dice, llamado Onésimo. El celestial porque llegó con Pablo, que estaba huyendo, que era un esclavo y conoció a Jesús, ¿no? Dice, pero todavía
restauración de su amo terrenal. Pablo se da cuenta de que el esclavo debe volver a su amo porque era propiedad y tenemos, mis hermanos, pues, sí o sí debemos obedecer la ley de nuestro país. Dice que toda autoridad ha sido impuesta por Dios y Dios ha delegado la autoridad al hombre eminencia para ejercer autoridad humana sobre el pueblo. A veces no nos gusta quién está, pero nosotros tenemos esa libertad de democracia. Es un sistema de gobierno de los más nobles que permite que nosotros elijamos de las diferentes opciones. A veces no todas las opciones son buenas, pero de todas, la menos peor, como vemos, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos reconocer que una vez que llega a poder, Dios le delegó esa autoridad y le va a demandar de igual manera. Pero para nosotros, hijos de Dios, nos dice, ora por el que está en eminencia, ora por la paz de tu ciudad, para que vivas quieta y reposadamente. Entonces, si no tenemos quieto ni vivimos reposadamente en nuestra ciudad, es porque usted y yo no estamos haciendo la tarea. Ahora bien, dice, Pablo se da cuenta que este esclavo debe regresar. Dice, para estar libre de sospecha, Onésimo tiene que volver a Filemón con su confesión y ponerse nuevamente a disposición de su amo. Onésimo se había arrepentido, pero no había hecho restitución. Dice, solo lo podía hacer a través de someter la mente a la esclavitud de la que se había esclavo. Al volver, él se debería de poner a la merced de su amo contra quien había pecado porque se había fugado. Dice, la alternativa de muerte pertenecía solo a Filemón. Es decir, cuando Onésimo regresara a Filemón con la carta de Pablo, Pablo le estaba diciendo, perdónalo, así como el Señor nos perdonó a nosotros. Pero si Filemón hubiera decidido quitarle la vida por haberse fugado y haberle robado, porque según el trasfondo lo que daba a entender que él había tomado algo para poderse fugar, entonces Filemón tenía la autoridad legal del gobierno establecido para quitarle la vida porque se había fugado. Sin embargo, Pablo aclamando a la misericordia. Ajá. Dice, entonces la disposición de regresar de Onésimo, a ver aquí, la alternativa de vida o muerte le pertenecía solo a Filemón y los esclavos eran frecuentemente crucificados por ofensas menores. Dice, como ladrón y fugitivo, él no tenía oportunidad de que lo perdonaran. No había manera. Sin embargo, imagínese llevar la carta en su mano y decirle, aquí me fugué, pero ya me arrepentí, pero ya estoy aquí y ahora soy salvo y puedes hacer conmigo lo que quieras. O sea, si me matas, está bien. O sea, imagínese regresar a sabiendas de que la decisión final podía ser, a pesar de la carta sí o no, morir. Entonces, imagínense el cambio tan hermoso que había, verdadero y genuino, que había en el corazón de Onésimo, porque estaba volviendo a asumir la consecuencia de su decisión. ¿Okay? Dice, entonces la disposición de regresar era un testimonio de la transformación que había ocurrido en él, o sea, de la salvación. Y esta carta que escribe Pablo es una carta intercesora, exhortando a Filemón exhortando a Filemón, no le estaba mandando, porque Pablo con la autoridad que tenía como apóstol, como siervo de Dios, con ese maravilloso testimonio, y no dudo que Filemón le amara a Pablo. Imagínese que nuestro pastor nos diga, ¿puedes hacer esto, por favor? Claro que sí, pastor, estamos dispuestos, vamos al cielo. Pero imagínese que Pablo tenía la autoridad, si hubiese querido, de decirle, no lo mates, con él nada, perdónalo. Sin embargo, le estaba exhortando, le estaba intercediendo, pidiendo misericordia, dando. Ajá. Dice, y así que si no apelando a que él respondiera conforme a la situación que poseemos en Cristo. La introducción de esta carta dice que Filemón es la más privada de todos los escritos paulinos conocidos. Dice, ha sido conocida como la epístola de cortesía. ¿Por qué? Porque se trata de un asunto específico y muy personal. Sin embargo, esto nos enseña, mis amados hermanos, que cuando nosotros cometemos errores o
necesitamos retuir, necesitamos reconocerlo, necesitamos ponernos a cuentas, no solamente con Dios, sino con aquella persona a quien hemos ofendido. A veces no hay manera de restituir. Sin embargo, el no volver a hacerlo y no volvernos a tener en esa condición de pecar o de fallar, debe de ser para nosotros un nuevo estilo de vida. Ahora bien, dice, el autor fue Pablo nuevamente en el año 60 después de Cristo, dice, durante la primera detención de Pablo en Roma. Dice, el marco histórico, pues Filemón era amigo de Pablo, fue miembro de la iglesia en Colosa, y Onésimo era un esclavo que había huido, probablemente, dice, robándole al escapar, según el versículo 18 de Filemón. Dice, al parecer, Pablo le pide, recíbelo y trátalo con amabilidad, ¿sí? Ahora bien, dice, ¿cuál es el propósito? Recomendar a Onésimo y pedirle perdón y restauración. Se lo estaba recomendando como ahora un hermano en la fe, porque ya no era un ladrón, ahora había sido renovado en Cristo, ¿sí? El versículo, el versículo 15 y 16, recordemos que Filemón es un capítulo, dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Imagínense qué bonito, decir, qué manipulación puede pensar una persona. Ahora resulta que ya es mi hermano y ya lo tengo que perdonar. Mis amados hermanos, recordemos que la ley terrenal se respeta. Entonces, aún cuando fuese su hermano en la fe, él tenía el derecho legal de quitarle la vida si eso quería. Y Pablo no se lo estaba impidiendo, le estaba exhortando a recibirlo en amor y perdonarle. Dice, sin embargo, si lo perdonas, considera esto, ya lo vas a recibir como un esclavo para siempre, transformado, dice, y además como un hermano en la fe. Dice, si es preciado para mí, imagínate para ti, porque para ti no solo va a ser tu hermano en la fe, sino que además es una posesión recuperada. No sé si me estoy explicando con esto. Se oye triste, pero en el contexto social que se vivía en el entonces, esclavitud, sí o sí. Hoy día no se reconoce la esclavitud como tal, pero existe la trata de personas, existe el tránsito ilegal de migrantes y su posible captura o, ¿cómo se dice? Secuestro, ¿verdad? Lamentablemente son cosas que no tienen nombre de esclavitud, pero a final de cuentas termina como tal, pues termina siendo una práctica ilegal. Lamentablemente hoy día sigue siendo un problema con otro nombre, definitivamente. La palabra clave es esclavo y útil. ¿Cuántos de nosotros somos esclavos en Cristo por amor? Pues somos útiles, yo creo que sí, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios hace en el cierre escolar, se lo cuento como testimonio para la gloria de Dios. Nos hicieron unos reconocimientos a los maestros por el ciclo escolar, por su contribución académica y servicio y espíritu de servicio y no sé qué tanta cosa. Y me dieron un reconocimiento en el Pronami. Y entonces yo dije, sí, me cayó de sorpresa y supervisora de la zona, de la zona escolar, dice, qué bueno, por fin te reconocieron, siempre te he visto trabajar y la supervisora empezó a desbordarse en halagos y me dice, me da mucho gusto, ¿qué te pareció este reconocimiento? Y yo le dije, siervo inútil, porque lo que tenía que hacer hice y la gloria sigue siendo para Dios, porque a mí me pagaron por hacer lo que tenía que hacer y aparte me lo reconocieron, pues bueno, gracias a Dios, la gloria sigue siendo para Dios. Y me dice, mira, por eso no te dan nada. Entonces el mundo no ve las cosas como nosotros las vemos. Cuando usted y yo trabajamos para el Señor, la gloria sigue siendo para Dios. Cuando querramos quedar con un poquitito de reconocimiento, ya perdimos, porque ese es un principio satánico. Recuerde que Satanás dijo, y seré semejante al Altísimo y pondré allá mi estrada, ¿verdad que sí? Bien creidito el muchacho. Bueno,
Nosotros le entregamos todas las coronas a Dios, porque la gloria sigue siendo suya, porque todo lo que somos, lo que tenemos, lo que poseemos, es por su gracia y misericordia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto es justamente lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón. Le saluda a Filemón y a la iglesia. El bosquejo nos marca la acción de gracias por la fe, el amor de Filemón. Pablo reconoce a este hombre como un varón de Dios. Imagínense, si tenía esclavos, quiere decir que era un hombre pudiente, tenía buena prisión, porque no se compra cualquiera, no se podía comprar un esclavo, ¿verdad? Entonces, la intercesión de Pablo por Onésimo y le habla sobre su conversión, ¿verdad? Pablo reconoce que Onésimo también era un siervo útil, pero rehúsa retenerlo. Él ya había huido y estaba en un lugar donde podía ser libre. Pero Pablo le insta que aunque le está haciendo útil ahí donde él está, porque le está sirviendo a Pablo, se lo regresa porque le pertenece a. Imagínese, si a usted le prestan un martillo, tenemos que regresarlo. Y si el martillo sufre daño en mi mano, yo tengo que restituirlo. Alguno dice, ay, me prestaste una cegueta y ¿qué crees que se rompió? Ahí te regreso el arco porque la cegueta se rompió. Pues si me la prestaron y se me rompió, la tengo que, así sea nueva, yo la tengo que restituir. Recordemos, recuerda el pasaje con Eliseo, cuando estaba un hombre con el hacha, que estaban talando y dice que el hacha se cayó en el río y luego dice, ay, mi señor, imagínese cuando si se la habían prestado y la tenía que regresar y dice, pues no tengo ni para comprarme una, la pedí prestada y resulta que se me fue y ahora la tengo que pagar. Ay, señor mío, se me fue. ¿Y qué hizo? Hizo que flotara, ¿verdad? En un todo del poder de Dios. Ahora, imagínese, si usted y yo, cristianos, no regresamos ni al guajolote que se cruzó al hacer, no lo vamos a hacer mole, hay que regresarlo. Hay que entregar los huevitos que la gallina de la vecina puso en mi patio. Necesitamos ser honestos. Si ya la vecina me dice, pues si ya puse en su casa, ¿qué eres de los vecinos? No hay problema, ya no lo comemos a gusto, pero antes no, antes no. Vamos al siguiente libro. Ya vimos, ¿cuánto les gusta el libro de Filemón? Está muy padre, ¿verdad? Vamos a compartir. El libro de Filemón nos habla de cosas tan cotidianas y tan simples que decimos, la palabra de Dios dice que, que es como espada de dos filos. Dice que penetra hasta el tuétano. Imagínense por qué dice esto, porque mis amados hermanos, trata de tantas cosas, tanto para bien como para que yo aprenda y haga las cosas de forma correcta, como para corregirme si no lo estoy haciendo. Vamos ahora a Hebreos o Santiago. Hebreos, muy bien. Vamos a Hebreos. Perdóneme que vaya tan rápido, pero como ya nos queda poquito tiempo y me explayé tanto en otros libros que ya me arrepentí. Porque tomé mucho tiempo para explicar en otros libros y entonces ahora estoy así como que, tenemos que acabar. Hebreos. Este libro es maravilloso. Y bueno, es que toda la palabra, amén. Dice que posiblemente fue Pablo, Lucas o Bernabé. Se puede atribuir a cualquiera de ellos, de los tres. Sin embargo, aunque Hebreos es un libro muy hermoso, recordemos, Pablo era apóstol, Lucas fue un erudito, que tenía la habilidad de registrar todos los datos, ¿verdad? Así como bien fidedignos. Y Bernabé también fue un apóstol, él acompañó en alguno de sus viajes misioneros también. Ahora, ¿en qué tiempo? Bueno, probablemente la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ya que se mencionan los sacrificios y algunas ceremonias religiosas, pero no hace referencia todavía, ¿sí? El marco histórico, bueno, la iglesia en Roma sufría persecución. Los creyentes judíos, dice, tal vez cristianos de segunda generación, es decir, ya los hijos de los primeros creyentes, dice, enfrentaban el dilema de volver al judaísmo
o de seguir en el cristianismo a pesar del riesgo de muerte. También luchaban con su nueva fe, posiblemente debido a su inmadurez. Aquí empieza la persecución a la iglesia. Aquí ya empieza a dispersarse la iglesia. Dice el propósito es presentar la suficiencia y la superioridad de Cristo, evitar la apostasía de los judíos cristianos. Jesús es mejor, el cristianismo es superior, Cristo es superior y suficiente para la salvación. Aquí las palabras claves, libro de Dios, son sacrificio y mayor. Y mire, hace referencia que los creyentes judíos ya de segunda generación, es de, ya los hijos de los primeros convertidos, muy probablemente tenían esta cuestión de fluctuante, ¿no? Muchos de los hijos de los creyentes de primera generación, es decir, por ejemplo, el caso de mi mamá fue la punta de lanza en mi familia. Nadie de la familia de mi señora madre, de los Hernández Ramos, nadie había conocido a Jesús más que doña Socorro. Y doña Socorro fue la punta de lanza y ella fue la primera, ¿no? Entonces, como yo vivía con mi abuela, quería ser y arrullaba al niño y ponía el niño y lo levantaba y le tejía vestidos y quién sabe qué tanta cosa. Mi mamá se paró de pestañas y se puso abusada y dijo, me la traigo para acá, que conozca a Cristo. Verano, eso de los campos de los niños, ahí conocí a Jesús y me volví a Jesús. Ahora, yo soy la segunda generación con mis hermanos. Fuimos a la iglesia y conocimos de Jesús, pero no, al no ser salvos porque de nuestros pecados, de una condición de adulto que vives y un montón de cosas, muchos niños, jóvenes, adolescentes llegan a una etapa en la que el mundo les hace, ¿verdad? Hola, y entonces empiezan a voltear y empieza a fluctuar su fe entre si me quedo en lo que me enseñaron mis papás o me voy a experimentar mi propia libertad, como suelen decir algunas personas. Aquí la iglesia estaba siendo tentada a volver a su antigua manera de vivir o permanecer en la fe en Cristo Jesús, porque había persecución, había muchos problemas. Y a veces es más fácil hacer cosas tan simples para facilitarnos la vida. Jesús nos advirtió, si esta generación conociera y si los padres se ocuparan, nosotros nos ocupáramos de instruir a nuestros hijos, van a tambalear, pero no van a claudicar, no se van a regresar. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque su fortaleza radica en Cristo Jesús. Porque mis hijos no son nietos de Dios, tienen que conocer a Jesús como su Salvador. Lo tengo que instruir, yo la tengo que instruir en el temor al Señor. Y tal es así que la palabra de Dios nos enseña que debemos hablarle las palabras a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. Uno, andando en el camino, al entrar y al salir, al acostarnos, todo el tiempo, la palabra. No a bibliazos, no religiosamente, sino con entendimiento y con el mismo amor y misericordia que Dios nos instruyó a nosotros. Por eso es este libro de Hebreos es súper importante. Se enseñó, y si la iglesia la primera generación recuerda las palabras, Mateo les escribió a los cristianos y les dijo, la que Jesús mencionó, si al padre de la casa llaman Belcebú, ¿cuánto más a los hijos de la casa? Y más adelante Jesús en el capítulo 10, por algo así, por ahí les dijo, yo les mando como ovejas en medio de lobos. Entonces estarían viendo la segunda generación, no es nada fácil, que nunca vaya a haber problemas. Jesús, aquí en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Pero como no nos hemos de discipular, entonces nomás aventamos ahí la palabra creyendo que como los traigo a la escuelita dominical, como llevo al sábado a jóvenes, como lo llevo el domingo, ya ve, suficiente. No es discipular. A la mañana, en la noche, al acostarnos, andando por el camino, todo el tiempo. Es así, dice, ponla sobre tu frente, átalas a tu brazo. Y literalmente los judíos agarran rollitos de la palabra, así los hacen y se los ponen en un cincho y enredan esa tira de cuerda, se la ponen y la aprietan, literalmente está preparada
y están orando y cuando terminan de orar y el brazo está súper enrojecido, entumecido porque palabra al brazo, pero no es así, es que tiene que estar dentro de ti y que tú pienses como Cristo, que tú respondas como que tú actúes en la que eres como lo haría Jesús. Dijo, el Padre y yo uno somos, y dice que nosotros tenemos mente de Cristo, y entonces, ¿cuál es la mente de Cristo? Al Padre en todo, obedecer en todo. Entonces, cuando yo tengo de Cristo no es que yo, ¿verdad? Soy genial. No, está diciendo que yo anhelo con el Padre. Cuando yo digo de Cristo me refiero a que yo deseo, anhelo por sobre todas las cosas honrar a Dios. No le temo de ese temor de huir porque las cosas mal, no. Temo a Dios que no quiero hacer nada que me robe la de estar con él. Este es la maravilla que nos va a estar enseñando el libro de Hebreos, la superioridad de la persona de Cristo, que es superior a los profetas, a los ángeles, superior a Moisés, a Josué, porque para el pueblo de Israel, los patriarcas, los profetas son muy, muy importantes, pero mayor que ellos es Jesús, porque de quien ellos hablaban, de quien ellos eran como un ejemplo, así un espejo, así como algo muy lejano, una ejemplificación de Jesús. Ellos hacían referencia, sus profecías hacían alusión a esto, y Jesús es el cumplimiento de la profecía de esos varones a los que ellos admiraban. Ahora, la superioridad de la obra de Jesús, él, un sacerdocio superior. Recuerden, para ellos era importante el sumo sacerdote. Jesús es nuestro sacerdote, una vez y para siempre. Fuera de él no hay nadie más. El pacto superior de Cristo y su sacrificio es superior. Después de Jesús, sacrificio, mis amados hermanos, porque dice, habrá, ay de aquel que tenga en poco tan grande. A veces se nos hace bien fácil, ay, este año sí voy a ir a la iglesia, pero es que ahora no, ya no, ya. No, mis amados hermanos, es que tú me dije, no, mis amados hermanos, los problemas no se van a ir. El mundo va a estar en decadencia cada día peor. La economía va a colapsar, van a suceder muchas cosas, muchas contrarias, porque este mundo va a perecer. Dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Nosotros no vamos a estar en este cielo, en esta tierra. Amén. Entonces, necesitamos vivir en el entendimiento de la superioridad de Cristo. Él y fuera de él no hay nada. Y dice, y hay, cuando habla hay, una A y una Y sin H, es un lamento, es un, si explico, híjole, la mecha, ¿me explico? Cuando hay un lamento, dice, ay de aquel, estoy lamentando por aquel que ignora el juicio de Jesús. No podemos me voy a esta iglesita y ahora no. Veces, mis amados hermanos, la economía, el que hicieron caso, que quién sabe qué, que ya no me gusta el cosa, y anda la gente cambiándose de iglesia haciendo y diciendo, hermanos, donde usted fue plantado de fruto. Y si los demás no están buscando el reino de Dios y su justicia, usted, si los demás no están obedeciendo, usted y yo, sí. Si los demás no están, usted y yo, sí, porque a nosotros nos ha sido revelada la palabra y esto es Cristo. El sacerdocio de Cristo está demostrado una vez siempre y no hay otro mediador entre más que Cristo. Usted va a ver alrededor, va a fallar. La gente le va a fallar. Hoy le va a papachar y mañana ni siquiera se va. Ahora es más, usted me va a ver en la calle ni un día y ni le voy a ver, ni lo voy a subir, ni nada, porque de lejos no veo. Entonces, si le doy la vuelta, pues ahí sí preocúpese, pero si me ve sin lentes y es la hermana no ve nada, no hay problema. Pero mis amados, que ese no sea el pretexto. Yo voy por lo eterno. Para mí, ¿qué me importa si me saludan 10 veces 20? Si vivo 80 años o 100. ¿Qué es para eso? Con la eternidad en Cristo Jesús. No hay comparación, mis amados. Así tomen como basura.
ay, hermana hermosa, y la abraza, disfrútelo. Pero si no le dice nada, gócese, porque su Redentor. ¿Ven? Nosotros tenemos hermanos y los, pero nuestro Redentor es el que vive. Y nuestra esperanza, nuestros ojos están puestos en él. Hebreos, mis amados hermanos, nos maravillosas que habla de disciplina y de la advertencia de rechazar a Dios de nuestras vidas. Una vez que decíamos el sacrificio de Jesús, ya no hay manera de volver atrás, porque hay otro mediador más que Jesús. Dice, los escritos del Nuevo Testamento, desde Hebreos hasta Judas, no están dirigidos a localidades específicas, salvo segunda y tercera de Juan. La de los hebreos no tiene una salutación específica. Quiere decir que está dirigido a la iglesia en Cristo Jesús. La introducción es quién era Santiago y hay tres personas con el nombre de Santiago en el Antiguo Testamento. Uno, Santiago, era el hermano de Juan, según Mateo 10:2. Otro Santiago era el hijo del Alfeo, en Mateo capítulo 10, versículo 3. Y Santiago, el hermano de Jesús, ¿sí? En Mateo 13:55. Santiago, el hermano de Jesús, no era creyente de Jesús. Y lo Juan 7, capítulo 7, versículo, dice, él, dice, lo resucitado. Y la evidencia está en 1 Corintios 15:7, y se convirtió en su seguidor una vez que Jesús resucitó. Santiago nos cuida las demandas de la ley judía y está Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Él también fue líder de la iglesia en Jerusalén y él presidió el concilio de Jerusalén. Recuerden el Jerusalén cuando lo vimos en Hechos en el capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Y vimos algunos datos de Pablo, Pedro y juntos ahí, ¿verdad? Bueno, el autor dice Santiago y su significado es equivalente a Jacobo. Él fue en Jerusalén en el año 40. Cree que es la primera carta escrita a la iglesia cristiana. El marco histórico de Santiago dice, bueno, la iglesia estaba en una época muy temprana. Los judíos, los judíos habían sufrido persecución a causa de su fe. Posiblemente habían había establecido en diversas partes del imperio. Dice que esta carta estaba dirigida a las 12 tribus que estaban esparcidas en el extranjero, es decir, a los cristianos judíos de las 12 tribus que se habían dispersado, ¿sí? También vemos cómo se habían producido esa dispersión porque hubo tres razones, es decir, hubo tres razones por las que dispersación de los judíos. La primera dice que tuvo lugar cuando el reino del norte con su capital en Samaria fue constituido por los asirios y sus habitantes fueron llevados cautivos. Hubo una guerra y fueron llevados cautivos a Siria. Y aquí dice que esos eran las 10 tribus perdidas que no volvieron a Palestina. Recordemos que los originalmente llamados hebreos, una vez que fueron separados el reino del norte y del sur, hubo 10 tribus perdidas y de las dos que quedaron, la mayor parte de los cristianos que estaban en Palestina eran de la tribu de Judá y como tal se les denominaba judíos. Por eso es que ahora el gentilicio de los israelitas es judíos. El gentilicio correcto, porque su nación se llama Israel, debería ser israelita. Pero nosotros no oramos por los israelitas, oramos por los judíos. ¿De dónde viene eso? De aquí, de una guerra donde fueron cautivas 10 de las tribus y solamente de los que volvieron a Palestina, en su mayoría fueron de la tribu de Judá. Por eso ahora le decimos a todos como gentilicio judíos, pero no porque sean todos de la tribu de Judá. Lo correcto sería decirle israelitas, porque de ser el pueblo hebreo a Jacob y se le nombró Israel y su descendencia se denomina israelitas. Ajá, y como tal es una nación, pero nosotros no les mencionamos así, que no les llamamos judíos. A raíz de esto, y aquí nos vamos a quedar porque ya
Me pasé 3 minutos. Sí, bueno, vamos a darle gracias a Dios. Y la próxima semana serían los libros que nos faltan, así igual de correteaditos. Y luego ya el 10 tendríamos el examen, ¿ok? Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias en el nombre de Jesús en esta hermosa hora, Señor. Bendecimos la vida de Sori, bendecimos Víctor Hugo, de Maura, bendecimos la vida de mi hermana Emilia Aguirre en Veracruz, de Milagros Cordero, de Reina, Señor, también de mi hermano Hugo Telles, de Ferley, también de Belén Yacel, de mi hermano Ezequiel y de mi hermana Reina. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, porque tú les bendices. Bendice su ministerio, su llamado, el propósito que has puesto, Señor, en cada uno de ellos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí en el salón presencial. Gracias por su vida, por el llamado, por el ministerio, Señor, por los dones y talentos que has despertado en ellos, has depositado en ellos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú proveas, Señor, para cada uno de ellos conforme a su necesidad y tus riquezas en gloria, conforme a tu propósito para cada uno de ellos en tu perfecta voluntad. Padre, gracias te damos y glorificamos tu nombre con gozo, entendiendo que tú eres sobre todo y te amamos, Señor. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Bendiciones. Amén, bendiciones. Bendiciones, amada. Gracias. Gracias.